Es hermoso florecer. Y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo. Cuando era niña, mis padres nos impulsaron a mi hermana y a mí a soñar grande, pero siempre pensando en los demás. Así que ambas crecimos pensando que haríamos cosas increíbles para México y que ayudaríamos a mucha gente. Por el lado de mi hermana, ella siempre supo que sería a través de empresas, pero yo pensaba que la forma efectiva sería a través de la política. Entonces empecé a investigar más sobre el tema y mientras más profundizaba, más me daba cuenta de qué tan arraigadas estaban ciertas cosas malas en nuestro sistema. Y ante este sentido de indignación, quise hacer algo al respecto. Estaba en la adolescencia, inspirada en los Juegos del Hambre, yo soñaba con una revolución en México. También inspirada en la historia, porque siempre amé la historia, y amaba mucho realmente el suceso de la independencia y la Revolución Francesa. Yo decía, ¿por qué no volvemos a hacer algo así? Pero pasó el tiempo, crecí, problemas llegaron a mi vida, que cambiaron realmente esta perspectiva, y empecé a verlo más como un sueño inmaduro y tonto. Y soñaba solo con irme al extranjero a trabajar y quedarme allá. Pero ante una fuerte recaída en mi vida, donde empecé a tomar muy malas decisiones, conozco de Dios, y esto le da un giro completo a lo que realmente iba a ser mi vida. Me enamoro de esto, me cautiva fuertemente y dedico los siguientes años a conocer más de Él, de la Biblia y a crecer yo como persona. Entonces, en 2017 quise tomar acción y me uno a una organización llamada Juventud con una Misión, o YWAM, presente en 180 países diferentes, y comienzo a trabajar de cerca con personas que tenían proyectos con comunidades nativas para poder aprender de ellos. Y más tarde, en 2020, conozco una persona que me cambiaría mucho la forma en la que veía México, sus problemáticas y las comunidades indígenas y qué se necesitaba realmente en esto. Mi ahora futuro esposo Ramsés, él es indígena, orgullosamente otomí de la Sierra Huasteca Veracruzana. Al él mismo haber vivido las problemáticas de las comunidades, quiere hacer algo al respecto y también inspirado por lo que había hecho su familia en el pasado por la comunidad. Entonces nos cuenta a mi hermana y a mí lo que él deseaba hacer y juntos comenzamos en 2021, bueno, estas son de las comunidades. Juntos en 2021 comenzamos Café Ensá. Ensá, como dijeron, es una palabra otomí. Y nosotros, el fin de nuestro proyecto es que actuamos como un puente de comercio ante esta comunidad que es la segunda más marginada del estado de Veracruz. Esta comunidad presenta altos problemas sociales y la base de todo esto reside en la economía. Entonces, por eso nosotros entramos en esto. No cuenta con líneas de comercio ni carretera pavimentada. Nos hacemos 16 horas para llegar allá. Y en el pasado, la comunidad había visto su potencial en el café, ya que tienen altas capacidades de calidad y cantidad. Entonces deciden hacer algo al respecto, comienzan a cosechar en abundancia, pero la falta de líneas de comercio y la presencia de empresas transnacionales los derrumba, pagándole su café apenas al precio de lo que habían invertido ellos. Básicamente, trabajaban gratis. Resultado, abandonan los cultivos, su economía se estanca de nuevo y los problemas sociales siguen a flote. Nosotros entramos en esto y mientras avanzábamos con el proyecto, donde ya estábamos beneficiando familias, trabajando de cerca con los productores, me di cuenta de otra problemática. Mucha gente emigraba a Estados Unidos y cuando regresaba podía comprar su casa, su coche y poner un negocio. Un caso muy diferente al de Rosalba. En este caso, realmente seguían con problemáticas muy fuertes en la comunidad, que era el alcoholismo, y la mala administración en los ingresos del hogar. Resultado, aun si los padres habían alcanzado ya un cierto nivel económico, eso no cambiaría la realidad de sus hijos. Sus hijos permanecerían en la pobreza, sus niveles de educación seguirían siendo muy bajos y probablemente terminarían en las adicciones o cosas peores. Y mediante yo me preguntaba si servía de algo lo que estábamos haciendo o cuál era la solución a ese problema,
sufrimos un accidente automovilístico muy fuerte que le quitó la vida a mi hermana por varios minutos. Mi hermana está aquí presente hoy en día. Y esto realmente me quebró por completo y me llevó a renunciar al proyecto. Dije, no vale la pena tratar de hacer un cambio. Esto es muy difícil. Pero para mi sorpresa, Ramsés, mi prometido, él decide seguir con esto. Él tiene la convicción fuerte de luchar por México y dice que seguiría aun si lo hiciera solo. A mí no me importó, busqué un trabajo y quería seguir con mi vida, pero Dios nunca te dejó ir. Entonces, comenzaron a venir a mí sucesos que habían pasado en el pasado y que también seguían pasando en el presente, que comenzaron a inspirarme a decir, sí vale la pena luchar por hacer un cambio en México. Y las dificultades eran parte del camino. Así que les voy a compartir un poco de estos datos para poder inspirarlos de la misma manera que yo fui inspirada y ver un cambio en México. Entonces nos vamos a remontar a Europa. Con el comienzo del humanismo y el Renacimiento dio apertura a un despertar intelectual que más tarde lo llevaría a un suceso llamado la Reforma. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? Europa estaba dividido en 3 clases sociales, solo 3. La nobleza, el clero y el tercer llano. Y sobre el tercer llano reposaba la completa prosperidad del clero y de la nobleza. O sea, los de abajo trabajaban, los de arriba gozaban. Entonces surge un personaje importante llamado Martín Lutero, que al él descubrir lo que realmente decía la Biblia, que no era pobreza, ni abuso, ni marginación, rompe con la imposición de estos 2 niveles de arriba y comienza a darles educación a las personas de abajo que sufrían altos niveles de alfabetismo, bueno, un completo nivel de alfabetismo, a excepción de los comerciantes. Comienza a darles la capacidad o enseñarles a leer a través de este increíble libro, la Biblia, y el resultado es que la gente empieza a tener un despertar intelectual basado en la ética, en los valores y en la comprensión de la economía, donde no debía de haber pobreza. Entonces, como segunda fase, la primera fue la educación, la segunda viene un personaje importante llamado Juan Calvino, que él implementa un modelo bíblico llamado préstamos para pobres. ¿Qué pasa aquí? Ya la gente sabía leer, ya tenía educación. Segunda fase, empieza a ayudar a aquellos que ya tenían la educación a salir adelante. ¿Cómo? Este modelo realmente trataba que los más beneficiados dieran préstamos, no donaciones, préstamos a las personas de bajos recursos para que ellos pudieran invertir esto y sostenerse. Después regresaban el dinero sin ningún interés y el resultado es que todos estos niveles de pobreza comienzan a incrementar. ¿Qué pasa hoy en día? Pues Europa se encuentra, estos países de Europa que vivieron la Reforma se encuentran entre los primeros 15 con los más bajos niveles de pobreza, comenzando desde el 0%. Y estos mismos países hoy son potencia mundial. Más tarde vemos una misma situación que pasa en Bangladesh. Bangladesh en la época de los 70s estaba viviendo una hambruna masiva. El 70% de su población vivía en pobreza extrema y estaban muriendo de hambre, como pueden ver aquí en las imágenes. Entonces surge un personaje muy admirable, ganador del Premio Nobel de la Paz, tiene 2 libros increíbles si lo quieren leer, llamado Mohamed Yunus. Y él implementa estos mismos sistemas que se implementaron en la Reforma. Préstamos para pobres, bancos para pobres. Porque los bancos hoy en día le dan a los que más tienen, a los que más están como generando. Pero estos bancos eran para los que no tenían, para prestarles, invertir y sustentarse. Resultado, desde entonces hasta hoy en día, Bangladesh ha reducido su pobreza al 44,2%. Y se predice que para el 2030, según el ministro de Finanzas, habrán erradicado por completo la pobreza.
Y qué curioso, porque estos niveles son casi similares a nuestros niveles de pobreza en México, que es del 43%. Y un modelo más que quiero enseñarles es acerca de China. China hoy en día una potencia mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial estaban sufriendo de hambre. Entonces ellos en 1978 implementan las reformas económicas donde hacen lo mismo, dan empleo a todos y abren la bolsa de valores para que todos puedan tener acceso ahí. Resultado, más de 750 millones de personas salen de la pobreza en China, creciendo sus niveles de PIB de 144.000 millones a 17,96 billones de dólares, creciendo un 10% su PIB anualmente. Nuestro PIB solo crece del 2,7%. Ahora, no quiero aquí como que comparar de México lo está haciendo mal, no. Quiero poner estos modelos para inspirarlos de qué es lo que nosotros podemos hacer. Así que les voy a dar ahora nuestros números. En los últimos 43 años, la pobreza en México se duplicó. Y en los últimos 10 años, nuestra inseguridad creció un 64%. ¿Hay una relación que cada vez que hay desempleo aumenta la inseguridad? ¿O sabían ustedes que muchas personas del crimen organizado donde reclutan son de comunidades pobres? ¿Sabían ustedes que el Chapo Guzmán viene de una familia en extrema pobreza? El hecho es que mientras nosotros no estamos haciendo nada por la pobreza, estamos alimentando más nuestra inseguridad. Todos sufrimos la inseguridad, todos sufrimos la inestabilidad económica. ¿Queremos un México mejor? Pues tenemos que hacer algo al respecto por nuestros niveles de pobreza, porque ahí está la solución en lo que nosotros podemos hacer. Ya le di algunos modelos a ustedes, que es la educación y la economía. Todos tenemos alrededor personas que sufren escasez y que podemos comenzar prestándoles solo, no sé, 200 pesos. Inviértelos, me los regresas en un mes y así seguimos, así seguimos. Mohamed Yunus comenzó con $20. Y no hay que limitarnos, como yo lo sentía cuando era niña, en que todo esto solo debía de actuar el gobierno. No. Como ya lo vimos hoy, tantas personas que pasaron antes de mí, son personas que desde su lugar, desde su profesión, se la están rifando por México. No necesitamos que sean personas poderosas. Si tú tuviste acceso a la educación, si tú tienes ciertos privilegios, tú puedes hacer el cambio en México. Tú puedes reducir esos niveles de pobreza, tú puedes reducir esos niveles de inseguridad. Yo también quiero dar hoy una oportunidad a aplaudirle a mi prometido y a mi hermana, que a pesar de tantas dificultades que hemos vivido, mi hermana que duró muchos meses sin caminar debido al accidente que vivimos, volvieron al proyecto, se la están rifando, están llevando cosas tan fuertes porque creen en México, creen en el cambio que estamos viviendo y se la están rifando por México. Gracias. Es hermoso florecer. Y también es hermoso el camino que nos lleva a hacerlo.